Amigos, estoy en Bishkek, la capital de Kirguistán. No es la primera vez que vengo aquí. Me gusta mucho esta ciudad y este país. Una vez cuando me iba de aquí, escribí que Kirguistán significa gente muy buena que vive en ciudades malas. Desgraciadamente nada cambia. Debo decepcionarles. La gente permanece igual de increíble y hospitalaria, y las ciudades igual de malas, peligrosas e incómodas. Pero hoy no vamos a criticar como suelo hacer, porque normalmente paseo por Bishkek y pregunto por qué hay tantos problemas con el estacionamiento, transporte público y por qué hay tanta publicidad y todo lo demás. Pero este video será extraordinario. No solamente vamos a criticar Bishkek, y tenemos por qué criticarlo, y lo criticaremos sin falta. Hoy vamos a ver la naturaleza maravillosa de Kirguistán, veremos las montañas, el lago mágico de Issyk-Kul y muchas cosas interesantes. Así que siéntense cómodos. Hoy voy a mostrarles el maravilloso, increíble y mi muy querido Kirguistán. Kirguistán es de lagos montañosos limpios y desorden terrible en las ciudades. Los comentarios dirán, Varlamos encontró la mugre. ¿Qué se puede hacer con eso? No queda claro. Hay que derrumbarlo todo. Son los jacks impactantes y conductores terribles. Ahora nos va a atropellar un coche. Son pastores orgullosos y refugiados de Rusia. Llegué a Rusia para acabar mis asuntos y de repente llegan las noticias y ya estoy en Bishkek. Son yurtas que no han cambiado en siglos y un nuevo parque de IT. Es el primer parque de Asia Central. Vamos a hablar de todo eso hoy, pero primero vamos a ver la capital de Kirguistán, Bishkek. Uno de los problemas principales de Bishkek, que no podrá resolverse pronto y fácilmente, es la construcción moderna. Si vemos la ciudad, Bishkek es una ciudad soviética típica, con calles anchas y lo más importante, con la sombra. Detrás de mí hay una calle típica, hay una acacia y robles bonitos, pues todo se ve maravilloso. Al lado de estos robles están las banquetas, de esta manera protege a uno en los días calurosos, como en verano aquí hace mucho calor. Además es un gusto pasear por estas calles. Pero si miramos a las construcciones modernas, veremos que en lugar de edificios pequeños, están unos nuevos, enormes, uno cerca del otro. No hay nada de plantas, la construcción es súper densa. Y es absolutamente desagradable pasear por estas calles. Se puede comparar esta calle que se conservó como antigua y acogedora, y esta es moderna y distinta en cuanto al humor. ¿Qué se puede hacer con eso? No está claro. En realidad habría que derrumbarlo todo, pero claro está que eso no se hará, y las próximas generaciones recibirán un Bishkek no tan asombroso como solía ser antes. Es un ejemplo típico. Cuando crecían los árboles antes y ahora construyeron un estacionamiento aquí. Ahora hay un lugar para automóvil, pero para árboles no lo hay. Aquí están las viviendas nuevas del centro. Ponen allí complejos residenciales gigantes sin pensar en el ambiente para nada. Bishkek es una pesadilla de publicidad. Un ataque de publicidad. Además de las vallas publicitarias, la publicidad normal, comenzaron a cubrir con publicidad incluso los kioscos comunes. Incluso cierran las ventanas con publicidad. Incluso las puertas están cubiertas con publicidad. Otro ejemplo, una entrada en una tienda, toda cubierta con publicidad. Es más, instalaron construcciones especiales aquí. Entonces cuando camino por la calle, en lugar de admirar los arbustos y flores, veo construcciones feas con publicidad. La ciudad empieza a parecer un mercado o la última página de un diario donde se publican los anuncios, con todo pegado, y es seguro que no se puede hacer nada de eso en el centro de Bishkek. Pues sí, hay que hacer algo con la publicidad porque hay demasiada, y eso no deja ver la ciudad tan estupenda. ¿Recuerda cómo era Bishkek antes, en la época soviética? Era completamente distinto. ¿Había árboles aquí? Había muchos árboles aquel entonces, no estaban estas casas. ¿Era mejor o no? De alguna manera era mejor, la ciudad era verde. Ahora la construcción decora la ciudad también, pero es preferible que haya más plantas.
Dicen que en Rusia hay dos problemas, los tontos y las carreteras. Bishkek también tiene dos, las casas y los coches. Aquí en Bishkek fue conservado el transporte eléctrico, aquí circulan los trolebuses, pero el transporte principal son los microbuses. Hay una manada de microbuses, se paran donde les da la gana, van en una corriente infinita. Por supuesto que es una pesadilla. Recuerden, amigos, en una ciudad normal no debe haber microbuses. Debe haber microbuses, pero deben funcionar en rutas poco ocupadas. Y es obligatorio que estén incluidas en un sistema único de transporte para que se apliquen todas las prioridades. Haya un pase único, cambios gratuitos, mientras aquí los microbuses cazan a los pasajeros de una manera africana, justo en el centro de la ciudad. Es una pesadilla y es inaceptable. Pero el problema no es solamente eso, Bishkek permanece... Oh, el microbús se detuvo justo donde estamos grabando. Ahora la gente se va a bajar. No pasa nada, pase. Pero el problema no se trata solamente de eso. Bishkek permanece, para mi desgracia, en una ciudad muy peligrosa, porque al peatón no le va muy bien aquí. Por un lado tiene problemas enormes con ambientes sin barreras, por el otro no se puede cruzar la calle de una manera muy segura. Por ejemplo, aquí observamos un cruce peatonal sin semáforo a través de 5 carriles. Hay casos por todas partes, y uno debe parar para que le vean y se detengan. Por supuesto que es inaceptable. En estos sitios debe haber semáforo y el cruce debe estar organizado de manera segura. Siguen cruzando, por supuesto. Estos autos dan miedo por su velocidad. Aquí y allá sobrepasan a todos y uno debe cruzar la calle de alguna manera aquí, gracias a algunos coches que ceden el paso, pero se ve que la persona no se siente cómoda. Vemos una imagen muy típica. Un microbús viejo. Es una ambulancia, como si estuviéramos en el museo. Pero quería decir de estas paradas. Las paradas de transporte público están sobrecargadas con publicidad. Una trae la marca de KFC, otra está sobrecargada con anuncios. La gente literalmente se cae de esta parada. Nadie cabe allí, están en la carretera. El trolebús no puede acercarse más a la parada, porque allí está un estacionamiento caótico y desordenado. No debe ser así. Lo interesante es que acabo de encontrar a una persona aquí que llegó aquí de la ciudad rusa de Krasnodar, que estudió aquí y recuerda muy bien a Bishkek, pero no ha estado aquí durante 6 años. Me dijo que la ciudad cambió mucho porque hicieron las carreteras. Pues sí, en cuanto al asfalto, todo es maravilloso. Ahora nos va a atropellar un coche. Pues en cuanto al asfalto es increíble, es muy liso, pero no es para nada algo por lo que debían empezar. Es una cuestión de prioridades. Hicieron las calles muy anchas y derechas por las que van los coches corriendo. Pero otra vez, en cuanto a las banquetas, infraestructura para los peatones, un ambiente sin barreras, transporte público, todo está en un estado muy malo. Si yo empezara a transformar la ciudad, pensaría primero que nada en los peatones, porque la mayoría de las personas de Bishkek van a pie, no tienen su propio automóvil, sí, es una sorpresa. Además, quienes caminan son personas menos protegidas. Viejos, mujeres, niños, gente enferma. Los que no pueden permitirse desplazarse en coche. Para estas personas hay que crear un ambiente sin barreras y después pensar en los autos. Además, algo muy característico. Pudieron instalar aquí una valla publicitaria enorme, pero no pudieron hacer un semáforo para los peatones. Yo como peatón debo mirar al semáforo de los autos, que está muy lejos para entender si puedo cruzar la calle o no. Parece que no piensan en la gente para nada. Se notan muy bien las prioridades cuando se dedica tanta atención a la publicidad. Es bonita, arreglada, derecha. Pero en cuanto a la infraestructura peatonal, es tan miserable y repugnante que uno no entiende cómo se puede hacer eso. Miren qué escaleras llevan a esta parada. Para llegar a esta parada hay que caminar por una de las escaleras. Una es destruida, la otra metálica, la tercera de cemento, todo es torcido. Si dedicaran la misma atención a las banquetas, infraestructura peatonal y paradas como lo hacen para las construcciones de publicidad, Bishkek sería la mejor ciudad de la tierra. Pero desgraciadamente tienen prioridades distintas. Automóviles, publicidad, dinero, construcción, centros comerciales, complejos residenciales nuevos, eso sí, pero pensar en la gente y en cómo se ve la ciudad, eso ya no es una prioridad. Además, los estacionamientos son relativamente pagados. En Bishkek incluso se puede ver que hay estacionamientos de paga. No estoy seguro de que estén gestionados con algo ni que alguien pague, pero al menos hay una señal allí. Pues por supuesto, en el centro de la ciudad debe haber un estacionamiento de paga.
Entiendo que la gente va a indignarse. ¿Cómo puede ser y por qué? Pues hay un ejemplo maravilloso frente a mí. Hay un coche evidentemente abandonado, todo sucio, con llantas ponchadas, y lleva mucho tiempo aquí. Queda claro que este chofer no paga nada, nadie le multa ni tampoco se lo lleva a la grúa. Y resulta que un tipo agarró y ocupó un pedazo de tierra muy caro en el centro de la ciudad. La tierra es muy cara aquí. Agarró y estacionó su coche aquí. Una pregunta: ¿cómo una persona puede poner aquí su cubo oxidado y sucio y estacionarse aquí gratis? ¿Por qué no pagan por esta tierra? Así se puede dar 10 o 20 metros cuadrados a cada habitante y algunos podrán instalar su garaje aquí. Alguno podrá construir su casa pequeña y toda la calle se convertirá en un chabolas. Pero creemos que un coche puede rentar la tierra de la ciudad gratis. Y si una persona sin coche quiere construirse una cabaña, ya de una vez lo correrán y le dirán: ¿qué estás haciendo? No puede hacerlo, es tierra de la ciudad, pero a los conductores se las damos gratis. Pues no es lo principal del estacionamiento de paga. Pero significa que cobrar por el estacionamiento ayuda a imponer el orden, porque ahora la ciudad está llena de coches estacionados. Y para los estacionamientos se talan los árboles, se eliminan los céspedes. Uno va y en lugar de admirar la ciudad, mira estos coches estacionados sin fin. Un embotellamiento tradicional de la tarde. A pesar de que Bishkek es una ciudad relativamente pequeña, sin embargo todo está lleno de tráfico. Se debe a que el transporte público no está desarrollado, por lo que prácticamente no hay otro remedio más que un transporte personal. Si quiere irse a un lado, debe irse en su propio coche o pedir un taxi. ¿Puedo tomarme una foto con usted? Hola, sí, justo estaba diciendo que aquí hay tráfico por la tarde. ¿Estás grabando un video? Sí. Hola. Hola, ¿vives aquí? No, solamente me atoré en el tráfico. ¿Te atoraste en el tráfico y estás esperando? No, mi papá está esperando, no yo. ¿Cuántos años tienes? 13. ¿13 años? Sí. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Creo que sería sentarme en los hombros de mi papá. ¿De tu papá? ¿Y luego? Y después en los de mi abuelo. De tu abuelo, ya entendí. O al revés. Hola, hola. ¿Vas a quedarte aquí o quieres irte a algún otro lado? Quiero irme. ¿A dónde? A donde pueda. Bueno, adiós, adiós. Adiós. Seguimos estudiando el tráfico. Pues como muchos coches son viejos, sobre todo los microbuses, que trabajan como transporte público, sube la neblina por gases de combustión. Literalmente no se puede respirar bien. Todo es muy triste. La ecología de Bishkek es una desgracia. Si prefiere ir en bicicleta en lugar de auto, tampoco le será fácil estar en Bishkek. ¡Boba, te va a atropellar un ciclista! Quería tomarme una foto con usted, ¿puedo? Sí, justo estoy diciendo que no se debe hacer un carril de bicis en una banqueta. Por supuesto que no. ¿Cómo está la infraestructura para las bicis? Pues peligroso. ¿Peligroso? Sí, la gente camina. Sí, la gente camina. Pues en realidad hay que eliminarla, porque hacerla en medio de la banqueta equivale a menospreciar a los peatones. Es un horror. Con las carreteras tan anchas, hay que hacer carriles de bici buenos en la calzada. Se puede instalar un carril aparte, hay suficiente espacio. Hay 3 carriles de un solo sentido. Se puede quitar uno para el carril de bici, quitar el segundo para instalar un transporte público y dejar uno para los autos. Ya les será suficiente. Sí, hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal su salud? Bien. Todo bien. Veo sus videos, por eso lo reconocí de inmediato. ¿Usted vigila la embajada? Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Adiós. Tampoco se puede caminar cómodo y seguro por todos lados en la ciudad. Desgraciadamente, a menudo ocurre que el asfalto y las carreteras derechas acaban junto con la calle. Aquí está la entrada al patio. Aquí se ve que desde la época de la caída de la URSS, nadie se ha hecho cargo de este patio, o más bien echaron tierra y grava aquí y establecieron un estacionamiento. Literalmente es el mero centro. Está a 100 metros de todos los edificios administrativos y de la plaza central. Miren cómo se ve el patio en el mero centro. Es muy triste que nadie se encargue de eso o no tenga la posibilidad de hacerlo. Botes de basura, un estacionamiento infinito, polvo, mugre, los patios no deben ser así. En los comentarios dirán: Varlamos encontró la mugre. No, simplemente caminaba al correo en el mero centro y me sorprendí de que el patio de aquí esté tan descuidado. Pero algo que está bien con los kirguisos es su capacidad de hacer negocios. Están dispuestos a convertir lo que sea en un negocio. Es una historia muy linda. En la entrada dice que para pasar a ver cuesta 10 somes. Uno diría: ¿qué hay que ver aquí? Tienen una gran selección de peces para acuarios. Dicen que los niños vienen y ven así nomás sin comprar nada. Así que para deshacerse de los niños curiosos, empezaron a cobrar por ver los peces.
Podemos permitirnos ver los peces. Ninguno de los problemas de Bishkek ha detenido a miles de migrantes rusos que partieron aquí este año. Algunos se mudaron aquí en marzo, otros después del anuncio de movilización en septiembre. Si bien en Kirguistán no hay tantas personas como en Kazajistán y Georgia, primero porque nuestros países no tienen frontera común y segundo porque pocos saben qué maravilloso es este país. Sin embargo, hostales, hoteles y apartamentos de Bishkek estaban repletos de rusos aquel entonces. Últimamente aquí llegaron miles, nadie tiene el número exacto de nuestros connacionales. La corriente se intensificó sobre todo tras anunciar la movilización a finales de septiembre, principios de octubre. Mucha gente rusa llegó aquí. Ahora caminando por Bishkek y otras ciudades uno ve muchas caras rusas. La gente viene de San Petersburgo, Moscú y otras ciudades. Están en filas, todos los hoteles, apartamentos, hostales están llenos. Es algo inimaginable. Como un gran aficionado a Kirguistán y experto principiante sobre este país, puedo enumerar todas las ventajas de mudarse aquí. Primero, las ventajas. Primero, aquí realmente todo es muy barato. Los precios son 3 o 4 veces más bajos que en Moscú. La renta, la comida, el taxi, todo cuesta muy poco. Segundo, la naturaleza de aquí es espectacular. Es realmente única, sobre todo si les gustan las montañas, lagos montañosos, se puede ir de paseo, hacer hiking o simplemente correr por las montañas. Además, aquí está bastante bien hacer negocios. Tras el inicio de la guerra, las autoridades locales entendieron que no solamente se pueden enviar a sus nacionales a trabajar a Rusia, sino también se puede atraer a los rusos acá para que trabajen, paguen impuestos y gasten su dinero aquí. Por eso introdujeron atenuaciones distintas y la visa de nómada digital. Sí, suena muy interesante, voy a contar de eso un poco más tarde. Y ahora las desventajas. No todo es tan dulce, también hay desventajas. En cuanto a la organización de la ciudad, la zona urbana, desgraciadamente todas las ciudades de Kirguistán dejan mucho que desear. Lo chulo, positivo y no negativo, es que Kirguistán es un país democrático, a diferencia de los demás países de Asia Central. No hay un líder que ocupe su trono, a diferencia de Tayikistán y Turkmenistán, y se agarra el poder y haga lo que quiera. Aquí los presidentes cambian todo el tiempo. Las autoridades realmente temen a la gente y existe la posibilidad. Si quieren vivir aquí y relacionar su futuro con Kirguistán, aquí realmente existe la posibilidad de influir en su entorno y en las autoridades. Aquí existe la libertad que tanto falta en Rusia. Cuéntame cómo te encontraste aquí. Compré billetes para el autobús a Petropavlovsk. De allí fui en autobús a Astana. De allí en tren nocturno a Chuk. Y de allí en taxi a la frontera con Bishkek. Salí el 23 y llegué el 25. No hubo ningún problema en la frontera. Entraron los aduaneros, pidieron que mostremos pasaportes y cartillas. Lo vieron todo rápidamente, luego nos corrieron al control de pasaportes y ya, nadie hizo preguntas. Hola, soy Dima. Pues resulta que ahora también estoy aquí. ¿Cómo te encontraste aquí? ¿De dónde eres? Oye, vengo de México. Estoy de paso. Llegué a Rusia para acabar algunos pendientes y de repente salen noticias repentinas y estoy en Bishkek. Últimamente no he vivido en ningún lado, estoy viajando por el mundo. Pero en general estoy en Moscú. ¿Qué tal te parece Bishkek? ¿Por qué viniste aquí? Porque había billetes para vuelos acá. El único lugar a donde había billetes. ¿Cuánto te costaron? 140.000 rublos. ¿Qué día fue? El 24 de septiembre. Ajá. ¿Corrías una amenaza o lo hiciste así nomás? ¿Por qué decidiste salir? Más bien fue por mis convicciones ideológicas. Pues tenía un guía, el chofer era de Kirguistán. Y él siempre decía, hola, soy chofer, estas 6 personas están conmigo. Y pasábamos con él, me preguntaban, ¿vienen con el chofer? Y yo decía que sí. Y ya, no hacían más preguntas. Gracias a eso crucé la frontera sin problemas. La única pregunta que me hacían era si ya recibí la carta de felicidad. Pero no la he recibido. ¿Cuánto pagaste por llegar aquí? 10.000 rublos. ¿Con 10.000 rublos llegaste de Ekaterimburgo a Bishkek? Aprendan, aprendan. ¿Cuántas personas viven en este hostal? Aquí caben 60 personas y está lleno. Los rusos somos creo que unos 15 o 20.
¿Y los demás? Los demás son hindúes, kazajos. Había un par de japoneses, han venido chicos de Holanda. Ha de ser un centro turístico. ¿Cuánto cuesta el hostal? 600 soles al día. Son 350 rublos, ¿verdad? O 400 rublos. Unos 400 o 500, algo así. Hola, ¿cómo se encontraron aquí? Nosotros, fue por accidente, nos ayudó Aviasales. Pues así nos fuimos a donde se podía irse. Al menos que yo sepa, se fueron después del inicio de la movilización, igual que muchos otros. ¿Por qué Bishkek? Era prácticamente la única opción que quedaba al segundo día del inicio. Y no era el más caro, ya lo estimamos según el precio. Yo fui más ingenioso, me fui en febrero. Cuando escuché lo que nos dijo Vladimir Vladimirovich el 21 de febrero, compré el boleto de inmediato a 6.000 rublos. ¿Por qué Bishkek? Pues en realidad he querido visitarlo desde hace mucho. ¿Compraste el boleto en 6.000 rublos? Sí, lo compré en 6.000. Aquí está la persona que compró los boletos con 6.000 rublos. ¿Ya se legalizaron aquí? Todavía no. Aquí se puede permanecer 30 días sin residencia. Después hay que tramitar una residencia temporal. Todo eso es fácil. No necesitas documento alguno. Yo llegué antes que los otros chicos. Un día antes me hospedé en un hotel. Elegía entre un hostal a 400 rublos o el hotel Hyatt con 12.000. Durante los próximos días ya no había nada. Al día siguiente llamé todo lo que podía y encontré el apartamento que estamos rentando ahora, pero era extra caro. ¿Cuánto pagan por el apartamento? Pagamos $400 a la semana. ¿$400 a la semana? Pues no nos queda de otra. ¿Y qué tan bueno es el apartamento? Pues en realidad es así, es como un hotel de una estrella a un precio enorme. $400 por semana. Y un apartamento de 3 habitaciones, está en el centro, pero muchas cosas no funcionan ahí. No hay internet ni tampoco candado en el baño. Un apartamento desgastado, algo así. Es un apartamento cansado y triste. Sí, cansado. Pero cabe destacar que aún así nos tratan bien, encontramos opciones, no quedamos sin techo. Creo que en Georgia o Kazajistán la situación es peor. Y en Kirguistán no está mal. Fueron muchos los chicos que llegaron de Rusia. Sí, muchos. En el chat de Telegram, bienvenidos a Kirguistán, hay 20.000. 20.000 personas. Cuando entré eran 2.000. Algunos estaban allí desde la guerra en febrero. Desde febrero estaban allí y ahora desde septiembre. Eran 2.000 y ahora son 20.000. Hay que entender que Kirguistán es un país muy pobre. Según el PIB, considerando la paridad del poder adquisitivo, el país cede ante Rusia 5,5 veces, 4 veces ante Bielorrusia y 3 ante Armenia. Un sueldo promedio en el país es de 24.000 somes, son $280. Según datos oficiales rusos, nuestro sueldo promedio es de $1.000, pero la pobreza no impide a los kirguisos ayudar a los migrantes. Todos los migrantes de Rusia que entrevisté destacaron la bondad y hospitalidad de los kirguisos. Es una ciudad divertida, me sorprendió qué amistosa es la gente, todo el mundo intenta ayudar a uno. Honestamente no lo esperaba, creía que iba a arreglar todo por mi propia cuenta. Pero la gente escribe al chat todo el tiempo preguntando si uno quiere ir a algún lado, proponen mostrar algo, cómo rentar el apartamento, cómo hacer para que no lo engañen. ¿Todavía se puede rentar un apartamento aquí? Creía que todos los apartamentos ya estaban rentados, aunque su construcción no haya terminado. Ayer decían que quedan unos apartamentos libres. Veo una dinámica de que aparecen los lugares libres. Parece que la corriente de inmigrantes de Rusia se redujo un poco en el último día o dos. Algunos rusos incluso pudieron hacer observaciones etnográficas en su camino a Kirguistán. Detrás de mí está un coche Honda Step Wagon. Llegué aquí en este automóvil, tardamos poco más de 2 días en llegar. Íbamos con un kirguís y otros 7. En el camino, sin paradas para pernoctar, empecé a entender un poco el idioma kirguís y la cultura kirguisa. En breve, primero entendí que los kirguisos son chicos serios. No les gustan los chistes, como a los rusos que a menudo los hacemos. Ellos simplemente pueden no entender el chiste. Dime, ¿cuál fue tu chiste que no entendieron? Nunca conté chiste que no puedan entender. Soy una persona cortés al máximo. Siento este equilibrio.
Traté de no hacer chistes, era leal con ellos al máximo. Pero son chicos brutos y bruscos, no como los daguestaníes, pero un poco más suaves. No noté alguna seriedad especial en los kirguisos, pero aceptaron con seriedad la llegada de miles de rusos. Cuando todos sus hostales se llenaron de empleados de TI, vale la pena aprovecharlo. Kirguistán decidió hacerlo a cuenta de un parque de alta tecnología. El parque de altas tecnologías es un modo jurídico especial de impuestos con una ley especial. Tenemos una ley especial sobre el parque de alta tecnología aprobada en 2011, y debo señalar que es el primer parque de este tipo en Asia Central. Aquel entonces el objetivo era ayudar al sector orientado a las exportaciones, sacar a los programadores de la sombra, y creo que alcanzamos las metas denominadas. Porque para el momento de su creación en Kirguistán no había empresas. Todos trabajaban ocultamente, así que fue el primer parque. Creo que cumplimos con las tareas y objetivos denominados, porque para el momento de ingresar empezamos por 3 empresas que creyeron esta idea. Organizamos todo según la experiencia de Bielorrusia, copiamos su ley, no inventamos algo existente, y junto con todos los rasgos peculiares, introducimos esta ley. ¿Y qué hay de los migrantes de Rusia? ¿Cómo están las cosas? Pues desde el inicio del año nuevo, o más bien desde marzo, recibimos un flujo grande de entusiastas de llegar a Kirguistán, trabajar aquí, y desde marzo hemos registrado más de 50 empresas. Precisamente el parque de altas tecnologías. En total llegaron muchos más, pero los que decidieron quedarse se registraron en el parque, porque como había destacado, ofrecemos preferencias fiscales. ¿Cuáles son? ¿Cuánto paga el residente del parque? Las preferencias fiscales es algo parecido a la iniciativa de muchos otros países. Ofrecemos las preferencias fiscales, las empresas están exentas del impuesto a las ganancias, en Kirguistán se cobra un 10% por las ganancias, los residentes no lo pagan, para ellos es 0%. Además eliminamos el IVA, en Kirguistán habría que pagar un 12% del IVA y tampoco lo pagan. Es decir, todos los impuestos de ventas, ganancias e IVA los quitamos. ¿Qué es lo que queda? Además de eso, existe algo que se llama el impuesto del empleado. El principal gasto de las empresas son los sueldos de los empleados. Por eso reducimos este impuesto. En lugar de un 10% por impuesto sobre la renta, pagan solo 5%. La empresa puede contratar a quien quiera, incluidos los ciudadanos rusos. Sí, exactamente. En general, nos damos cuenta de que el mundo es híbrido. Y ya tenemos equipos que trabajan de otros países. Ya tenemos empresas que contratan a las personas de Bielorrusia, Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, incluso de países más lejanos. Se puede entrar a Kirguistán sin visa ni pasaporte extranjero, pero dentro de 30 días habrá que tramitar un registro temporal. Al mismo tiempo, las autoridades decidieron aliviar la rutina de introducir la famosa visa de nómada digital. Justo recientemente, debido a los acontecimientos recientes, nuestro gobierno introdujo esta iniciativa. Es un reglamento temporal, un proyecto piloto. Una visa de nómada digital que permite a los ciudadanos expatriados, incluidos los que proceden de Rusia, llegar a Kirguistán y registrarse pronto aquí. No necesitan registrarse especialmente en su lugar de residencia, reciben un NIP automáticamente o el número personal de identificación, tampoco necesitan un permiso de trabajo en Kirguistán y pueden abrir cuentas bancarias rápidamente, así como recibir servicios en el centro de empresarios. Eso les da la posibilidad de registrarse pronto y fácilmente en el territorio de Kirguistán. ¿Cómo se puede tramitar esta visa? Se recibe muy fácilmente de modo electrónico. Es decir, puedo aplicar desde Moscú para recibir esta visa. Sí, estas preferencias funcionan solo para empresas o para freelance. También convienen. Puede trabajar como empresario individual. Así recibirá las mismas preferencias. Es decir, si me registro aquí no tengo que pagar impuestos. No se trata de atenuaciones de los impuestos. El Estado otorga el permiso. Me refiero, si uno se vuelve el residente del parque de altas tecnologías con impuestos bajos, puedo hacerlo con ambos, empresario individual y empresa. Sí, puedo hacerme residente del parque y no pagar impuestos. Así es. Según estimaciones del 2021, un 5% de la población de Kirguistán eran rusos. Son unas 350.000 personas.
Obviamente la mayoría son los que quedaron aquí tras la caída de la URSS, pero este año la población rusa del país aparentemente creció. Los lugareños están seguros de que los rusos que escaparon de su país van a quedarse aquí, y están orgullosos de eso. ¿Existe alguna estadística sobre cuántas personas salieron y cuántas se quedaron después? La mayoría de ellos se queda, la mayoría no ha oído mucho sobre Kirguistán. Eran personas que fueron a un país a donde había boletos accesibles o tenían parientes. Al llegar a Kirguistán se dieron cuenta de que es un país chulo, la sociedad está desarrollándose y la infraestructura les permite quedarse. Así que por lo general no son muchos los que se van, pero sí los hay. A la gente le importa no solamente el estado jurídico o infraestructura, le importa mucho la actitud hacia ellos, ¿verdad? Sí. Y es en Kirguistán donde se sienten mejor. No sienten rusofobia, ni tampoco alguna mala actitud. Nuestra gente es muy hospitalaria y en este aspecto les gusta estar aquí. La gente se queda en Kirguistán gracias a la libertad y democracia, imposibles de encontrar en los países vecinos asiáticos, ni tampoco en Rusia. Si un estado vecino todas las decisiones se toman en la Casa Blanca, aquí la gente lo decide, el pueblo lo dicta. Lo segundo, en la historia de los kirguisos, las mujeres nunca han portado una burka, y teníamos Islam tradicional. Por eso la reina Kurmangan Darka era una gobernante electa. Y hoy día la primera presidenta de Asia Central era la kirguisa Rosa Otunbayeva, de lo que estamos orgullosos. Y el tercer rasgo, solamente los nómadas lo tienen. Es adaptarse pronto a las nuevas condiciones. Para que no piensen que solamente voy a halagar Kirguistán, agreguemos unas críticas justas. Para un país que se encarga de parques tecnológicos y visas nómadas digitales, Kirguistán tiene un internet muy malo. El internet, amigos, deja mucho que desear. Encontrar buen internet es un gran problema. La cobertura también es mala, sobre todo en las afueras de las ciudades. Tampoco deben creer cuando ven que dice LTE. La velocidad puede ser de 5 megabytes o 2 megabytes en el centro de Bishkek, aunque diga que tenga el LTE completo. De hecho, su rendimiento es bastante bajo, sobre todo si hay mucha gente. Por supuesto, en la noche o a las 4 de la mañana todo estará bien y será rápido, pero de día la red evidentemente no puede con tanta responsabilidad. Si han escuchado que Apple decidió abrir una oficina en Kirguistán, no es cierto. La empresa solamente ayudó a sus empleados rusos a mudarse a este país. Pero ¿para qué necesitan una oficina de Apple si en Kirguistán están Isyk-Kul, Kolkagur y otros sitios con nombres difíciles de pronunciar? ¿A dónde vamos, jefe? Hoy vamos a pasar del valle Chongqing rumbo a Isyk-Kul, a través del traspaso Koltor, y 300 metros después está el lago Koltor, o Kolkolgol, y un mar de emociones. Lo importante es el mar de emociones. La última vez que me he emocionado tanto fue en Mongolia, cuando nuestro coche se paró en medio de la estepa y comenzó a hervir. Sé que es lo que se debe hacer si hierve. Hay que tomar los excrementos de la vaca, mojarlos y meterlos a alguna parte. Allí sí que hay de eso. ¿Cuánto cuesta un carnero? 15.000. ¿Es dueño de toda la manada? No, probablemente él presta servicios de chamán o pastor. Por lo general, un pastor recoge el ganado de una aldea
y cuida el ganado durante 3 meses arriba en el pastadero. A su vez, los dueños del ganado pagan por cabeza. Si se trata de ganado vacuno, 500 soles. Y si son carneros, es más barato. Es una especie de servicio. Es un perro galgo kirguís de la raza Tairán. Destacan por su gran resistencia. Son delgados pero musculosos. Para un área montañosa, son una raza perfecta. Son asistentes insustituibles de los pastores. Hola, ¿cuánto cuesta un jack? No sé. ¿A cuánto me lo vende? No se vende. No se venden. ¿Qué beneficios traen? ¿La lana? No. La carne. La carne, es decir, es por la carne. Seguramente ya han visto el juego de Kutburu. Se llama polo a caballo. Andrei es de esta aldea y forma parte de la selección del distrito de Kemin. ¿En serio? Sí. Es un atleta famoso en esta área, sí. ¿Cuánto cuesta un jack? 60.000, 70.000, 60.000. Sí, más o menos eso cuesta un jack joven. Y uno adulto costaría mucho más caro. Sí, principalmente es para carne. Por cierto, en la parte sur de Kirguistán, la gente usa también la leche de jack, pero aquí en el norte normalmente se usa para la carne. ¿Son sus ganados o no? Recoge el ganado de toda la aldea y lo pasta por dinero. En Nueva York pasean los perros por dinero y aquí pastan a los carneros. Usmat es nuestro caballerizo local. Mucho gusto. Ahora vamos a cruzar el río Chongqing, que origina en los glaciares y baja al río Chu, donde se conectan, y el río Chu va rumbo a Kazajistán. La frontera entre Kirguistán y Kazajistán va por el río Chu. Es decir, una orilla del Chu es Kazajistán y de este lado Kirguistán. Es decir, el río Chu tiene un significado estratégico a la que afluye el río Chongqing. ¿Qué tal el cruce del río? El cruce del río es increíble. Está comiendo algo, puede comerlo. Bueno, a mí no me desamarren, no quiero que me lleve corriendo a algún lado. Claro que no lo haremos. El lago Kolkogur, o Koltor como le dicen los lugareños, es un lago de origen de atascamiento, es decir, surgió tras un derrumbe de la montaña. La profundidad es aproximadamente de 20 metros. Como estamos en el valle Chongqing, me gustaría compartir también una idea común, famosa entre la población local, que significa Chongqing. Los locales dicen que durante la ruta de la seda, cuando entraban en Chongqing y seguían su ruta, perdían una caravana a diario. Kemin significa menos, es decir, como se volvían cada vez menos estas caravanas por esta leyenda, por un fenómeno mítico,
Este lugar obtuvo su nombre. Comenzó a llamarse así. Los kirguisos están muy orgullosos de su historia y de su poesía épica manás, que por cierto está incluido en el libro de récords Guinness y en la lista del patrimonio no material de la UNESCO. Los kirguís son un pueblo indígena de Asia Central. Tiene unos 3000 años, es la primera diferencia. La segunda son de los pueblos antiguos con su propio idioma escrito y estado. Existe un idioma famoso, Orfan Eynisey. Son de kirguisos antiguos. Hoy esta escritura tiene aproximadamente 1700 años. Eso demuestran las esculturas de piedra y las letras de piedra en el territorio de Mongolia moderna, Rusia moderna, Kirguistán moderno. Y cuarto, en los pueblos nómadas, a finales del siglo IX, en 1847, los kirguís consiguieron crear un estado poderoso. Fue llamado la Gran Potencia Kirguisa. Ahora nuestro ejército enumera aproximadamente 16.000 soldados. Aquel entonces eran 100.000. Los científicos de aquel entonces, especialistas en árabe y en Irán, destacaban el desarrollo único de la capacidad de defensa de los kirguisos. La quinta diferencia es el vocabulario. El científico y traductor famoso Semyon Lipkin, que vivió en Moscú durante muchos años, destacó sobre todo el idioma cantante y poético de los kirguisos. En el diccionario Oshegov hay 58.000 palabras. Los kirguisos tienen 117.000. Solamente las razas de caballos son 800. Durante el gran kaganato de Kirguistán, distintos tipos de armas. Había 220 tipos de armas. Fue una época dorada de nuestra historia. Y lo quinto es el épico manás y el gran Chinguis Aymatov. Chinguis Aymatov en el mundo moderno ocupa el segundo lugar después de Shakespeare. Obviamente, como Shakespeare escribía en inglés, tenía una audiencia enorme. El mundo no tiene nadie parecido a Aymatov que proceda de una nación poco numerosa. Somos unos 7 millones y 400 millones de copias de sus libros fueron publicadas por todo el mundo en más de 100 idiomas. ¿Cuál es la diferencia de la poesía épica manás? Primero, el manás es vivo, una poesía épica viva. Otras poesías épicas ya tienen una versión aprobada sin que nadie tenga derecho a corregirlos ni tampoco introducir su variante. Y el manás es como un árbol vivo. Cada manachí nuevo puede compartir su versión. El contenido principal permanece, pero el manás tiene su propio estilo. Segundo, el gran académico Beksterov, el jefe del Instituto del Cerebro Humano, decía que el cerebro puede recordar 70.000 piezas de información al mismo tiempo. Y nuestro gran manachí Seyat Payarulev podía declamar la poesía épica durante 3 días y 3 noches sin parar. Son aproximadamente 1,5 millones de líneas. Es más que la memoria genética del humano. Tercero, en el arte musical hay 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. El científico ruso Vinogradov probó que este manachí Sayat Payarolev cuenta con 27 sonidos. El mundo musical del momento es incapaz de conocer las peculiaridades de manás. A lo mejor somos incapaces de entenderlas, igual que de confirmar estas palabras sobre lo único que son los kirguisos. Pero cada uno sí que puede conocer la belleza de Kirguistán y puedo confirmar que la naturaleza de aquí es de lujo. Hola. Oh, te reconocimos. Y yo a ustedes, ¿no? ¿De dónde son? Somos de Bishkek. Ah, de Bishkek. Está bien. ¿Y tú eres de Moscú? Sí. ¿De dónde vienen? De un festival. Del cierre de temporada de motociclismo de Isikul. En Dura, Kirguistán, aquí llegamos a nuevos lagos cada día, nuevas áreas. Junto con nuestro equipo Mata2. En Dura, Kirguistán, encabezado por tío Jan, tío Micha, Aiba, chicos jóvenes, está entrenando a sus hijos.
Le encontramos, mucho gusto, somos sus suscriptores. ¿De dónde vienen? De Easy Cool. Desde el Faro. Tenemos una reunión en el Faro. Decidimos venir de allí por acá. ¿Y cuántas personas hay en su club? Unas 200. No lo puedo creer. Unos son constructores, otros mecánicos, terceros empresarios. Y Enduro nos une como los aficionados a las motocicletas. Somos una gran familia. ¡Bienvenidos a Kirguistán! Suscríbanse al canal, pongan likes y el cascabel. ¿Qué canal? El mío, por supuesto. Enduro Kirguistán, Varlamov, Ilya. Enduro Kirguistán y Varlamov. Suscríbanse. Gracias. Pues hay montañas, es bonito, la naturaleza es increíble, no hay gente, uno ve y todo está maravilloso. Pero hay un problema, algo difícil de imaginarse en Islandia. Recorrí toda Islandia al derecho y al revés y no he visto la basura ni una vez. Aquí uno camina y no es que vea montones, pero la gente considera aceptable dejar latas y botellas. Las dejan desde hace mucho, ya están oxidadas. Se ve que los meten debajo del abeto con cuidado, como si fuera árbol de Navidad. A lo mejor esperan que alguien venga a limpiar. Es triste. Creo que vale la pena enviar a voluntarios para que recojan esta basura. Y segundo, poner aquí un cazador con arma para que la próxima vez que alguien deje basura en estas montañas espectaculares, reciba golpes con sal y sepa que no se puede ensuciar la naturaleza. Allí está. ¿Qué es eso? Hay muchísimas latas que llevan años aquí. Se ve que tiene botellas antiguas, todo eso. Es basura que lleva años y años aquí. Es muy triste. Por supuesto que no se debe hacer eso. Alguien colgó una bolsa aquí. Son restos en una bolsa, a lo mejor es para que los animales coman, no lo sé. Alguien comió pescado, ya de una vez se ve quién trajo qué cosa aquí. Es otra lata, alguien comió maíz, qué porquería. No solamente tiran la basura, la esconden entre los abetos. Hay un montón de vodka aquí. Lo hubieran dejado en un sendero para que al verlo sea fácil de limpiar. Pero no, esconden su basura como si fueran hámsters. En lo demás, todo es bonito. Un sendero de lujo. Lleva al puerto. Una belleza. Obviamente lo más interesante en Kirguistán es ver a los yaks, pero a veces aparecen también unas vacas interesantes. Uno aprieta el botón y se enciende la luz verde. Aunque hay tanto tráfico que también se puede cruzar. Vamos a ver a los caballos. No lo puedo creer. Además de los caballos, hay una vaca y unos carneros. La vaca llegó a casa y no le abren. ¿Cómo sabe en dónde está su casa? Ya la conoce, vive aquí desde pequeña. Encontrará el camino de donde sea. ¿Y si entra en una casa ajena? No, no va a entrar. Por la mañana sacamos a 300 vacas al pastadero. De toda la aldea sacan a 300 vacas. Y por la tarde regresan a su casa cada una, como si fueran perros o gatos. Pues esta es la costumbre. Es una locura. Sabía que las vacas no eran tontas, pero... Pues la vecina entró allí y esta vive aquí. Ni siquiera se van a ninguna parte. Quedará aquí hasta que llegue su dueño. Estupendo. Y así pasamos por las vacas inteligentes para llegar a Easy Cool. Además de la belleza increíble, el lago es conocido por sus petroglifos. Son unas pinturas en la piedra que dejaron los hombres antiguos.
Lamentablemente la gente moderna también lo hace, pero pocos considerarán eso de valor alguno. Llegué a la quebrada Semyonovskov, cerca del lago Issyk-Kul. Es increíblemente bonito. Las rocas, los pinos. Mi única pregunta es para los lugareños. ¿Por qué hay personas que escriben en las rocas y piedras? ¿Por qué no les cortan las manos ni las envían a penas correccionales? Podrían enviarlas a construir carreteras. Hay problemas con las carreteras aquí. Si todos estos gilipollas son enviados a construir carreteras, habrán buenas carreteras y montañas limpias. Una piedra bonita y un tonto dejó su marca allí. Y así continúa por toda su ruta. ¿Quiénes son estas personas? Algunas personas son puercos. Ensuciaron una piedra en las montañas. Fue Rustam el que la ensució. Y Anarsek, gente de la aldea. Issyk-Kul es el lugar más famoso de Kirguistán. Tiene sus ventajas como base turística y cafeterías, igual que sus desventajas. Por ejemplo, los animales de aquí son torturados igual que en Anapa ruso. ¿No luchan con los torturadores de animales de alguna manera? No, me refiero a los que traen esos pájaros. Para nosotros no es un problema. Es decir, aquí es normal. Es parte de la atracción turística. Allí vienen los yaks. Mira. ¡Oh, yaks! Así es como las vacas bloquean la carretera. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿Mañana vas a ir? Sí. ¿A qué grado vas? Al séptimo. Ah, va al octavo. ¿Y tú cuántos años tienes? 13. ¿También vas a la escuela? Sí. ¿Y cuántos años tiene tu pájaro? Es pequeña, tiene 3 meses. ¿Y no se va a volar así? Trae una cuerda. Lo adiestramos. Si su dueño se va con la carne a aquel lado, se irá volando. ¿Le enseñan el ruso en la escuela? Sí, sí, sí. ¿Y por qué tu amigo no lo habla? Sí sabe, pero... Es tu hermano. No es mi hermano, es primo. Estudiamos juntos. Estudian juntos, pero tú hablas bien el ruso y él no. Él también lo habla. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Vamos a ver. ¿Qué te gustaría hacer? Negocios. ¿Negocios? ¿Qué negocios? Cualquiera. Bueno, ¿vas a quedarte en Kirguistán o irás a alguna otra parte? Voy a quedarme. Vino un hombre y dijo que trae un águila en su cajuela. El número de desarrolladores es tanto. Sí que es un águila enorme. ¿Cuántos años tiene? 1,5 años. ¿Dónde lo encontraron? ¿Cómo? ¿De dónde lo sacaron? ¿Lo captaron? ¿Aquí? En las montañas. Realmente vive en su cajuela. No vive en la cajuela, trabajo con él. Entendí. Vive allí, donde tenemos un huerto. Ya entendí. Tengo un zorro y un conejo vivos, y se los doy para que se los coma. Aquí tiene un conejo que comió. ¿Quieres sostenerlo? No, gracias. No, gracias. Aquí todo es bonito, a excepción de algunos momentos, antes que nada la conducta del humano. Además de que el humano no puede disfrutar de la naturaleza, a fuerzas quiere ensuciar algo. Escribir su nombre en las rocas, piedras, algo más. Francamente, la gente no trata con mucho cuidado la naturaleza. Además, aquí hay un gran número de desarrolladores. Capturan pájaros para turistas en las montañas, águilas caudales, para tomarse fotos con ellos. Se toman fotos, pagan, y el negocio de desarrolladores florece. El pájaro está en condiciones pésimas. Pasa todo el día en la cajuela. El águila caudal quiere volar, pero nadie le deja. Está atado con una cuerda como si fuera un perro.
Es triste ver cómo los animales libres y los pájaros libres ni siquiera sirven para el humano. Son necesarios solamente para ganar dinero. Es para los turistas, así que si ven algo así, nunca se tomen fotos, no apoyen este negocio con su dinero. Dirán, Ilia, nos prometiste comentar qué maravilloso es Kirguistán y criticaste la arquitectura, estacionamientos, microbuses e incluso letreros en las piedras y pájaros para tomar fotos. Les contestaré que cuando a uno le gusta un lugar, quiere que se vuelva aún mejor y no está callado al ver que algo necesita ser corregido. Otro momento que quiero destacar, cuando hacía publicaciones críticas de Bishkek en Instagram, la gente me escribía en los comentarios mensajes de indignación de que estás de visita, ¿cómo te atreves a criticar algo? No es de costumbre, un huésped no debe criticar la casa del anfitrión. Según los kirguisos, debo ser feliz y contento con todo, ni debo indignarme con las calles o carreteras peligrosas. Creo que esta lógica es equivocada. En cuanto a decir, estás de visita. Primero, nadie me invitó, llegué por mi propia cuenta y gasto bastante dinero aquí, así que afortunadamente no le debo nada a nadie. Todo tipo de crítica que proceda de alguien de otra parte, ya sea de Estados Unidos, Londres, Singapur o incluso de Moscú, pueden hacer caso omiso a sus remarcas si las consideran una tontería, o pueden considerarlas y tomarlas en cuenta. Porque algunos errores comparados con algo se ven a distancia, y la población local, como suele pasar, ya no las nota. Por eso creo que algunas críticas y una visita de lejos son muy útiles, así que las críticas son un regalo. Por cierto, existe un libro, aunque trata de negocios, conviene también para la zona urbana. Cualesquiera críticas deben ser percibidas como un regalo, porque al trabajar con las críticas de las personas que vienen a su ciudad, se puede hacer mejor su ciudad. Pero criticar es desagradable, así que hay que hacer una pausa para comer la deliciosa comida kirguisa. Llegamos a un lugar tradicional donde la gente que va a visitar Isikul se detiene para comer. Aquí la población local comenzó a cocinar las tortillas locales, se llaman katama. Se han hecho favoritos de todos los huéspedes. Muchos paran aquí para probar nuestras tortillas tradicionales y té. Se puede decir que es un monoproducto local. Una tortilla con té, una tortilla, té con leche y huevos cocidos. En realidad no tenemos nada más, pero es por eso que vienen aquí. ¿Cómo va el comercio? Bien, todo va bien. ¿Qué tal su humor? Mejor aún. ¿Alguna queja? No. Entonces está todo bien. Los kirguisos son buenos, no tienen quejas. ¿De qué nos podríamos quejar? Además viven en un lugar tan bonito. Sí. ¿Y cuánto cuesta el té? ¿Una tetera? Sí. 70, 80. Con leche. Hay mucha gente ahora. Principalmente son rusos. ¿Rusos? ¿Por qué rusos? Han llegado muchos rusos aquí últimamente. Sí. ¿Y qué tal? ¿Los recibe? Sí que los recibimos. Les damos té, cántama, kaymak. Hola. Para cántama hacemos una masa sosa sin levadura. La igualamos así de fina, la mezclamos con crema y aceite vegetal. Crema y aceite vegetal. Así, aquí está la crema y aquí el aceite vegetal. Revolvemos todo eso. Lo ponemos aquí enrollado. De esta manera. Luego lo dejamos reposar media hora o una hora. Y ya se puede igualar. Y luego lo fríen en un sartén. Aquí está la masa ya lista, quedó aquí listo. Lo tomamos de una vez e igualamos con el rodillo. Ponemos un poco de aceite para que no se queme. De hecho es como una crepa, ¿verdad? Sí. Echamos un poco más de aceite aquí y lo asamos de este lado. Y para que se fría bien, ponemos los frascos aquí. Ah, lo aprietan así. Sí. Este es el secreto de su éxito. Mira, sube así y sale hojaldre.
Tiene muchos clientes ahora. Sí, que son muchos. Muchos son de Rusia. Algunos rusos, turistas. ¿Turistas o los que se quedaron? Principalmente son hindúes, turistas, de Rusia, Kazajistán. Ahora le voy a servir las que ya están listas. Ya, aquí está el katama. Aquí está, ya está lista de ambas partes. Bebamos el té de un samovar. Por el olor supongo que lo hacen al carbón. Sí, así es. Está el carbón. Son samovar de Tula. Y esta también. Sí. ¿Son antiguos o nuevos? Son antiguos. Oh, 325 años. Son los soviéticos. Así es. Sí, es muy antiguo. Preparamos el té. ¿Cuánto ganan al mes, si se puede preguntar? Depende, ganamos como viene la gente. ¿Cuánto es normalmente? Al mes unos 10.000 o 20.000. ¿Y se puede vivir con este dinero? Sí, que se puede. ¿Alguien le ayuda de alguna manera? ¿El Estado, tal vez? No, el Estado no ayuda de ninguna manera. Vivimos por nuestra propia cuenta y pagamos el impuesto. ¿Pagan impuestos? Sí, ¿Cuántos? 2,5 al mes. Es decir, de las 10 o 20.000 pagan 2.500 al Estado. Sí. Y no ganan nada a cambio. No, ni preferencias ni nada. Recuerden, si no quieren ofender o molestar a los lugareños, es mejor decir Kirguistán que Kirguisia, o Kurgiz y no Kirgiz. Se puede decir Kirgiz con i en ruso. Sí, pero nos complace que digan Kurgiz. Nos alegra, y si dice Kirgiz, como que tergiversa un poco. ¿Les molesta que digan Kurgiz, Kirgiz? Depende de uno, no todo el mundo se va a molestar, algunos lo perciben con comprensión. Por lo principal son las relaciones humanas. En inglés la palabra Kirgiz tampoco lo expresa bien. Ni siquiera el turco refleja bien nuestra alma con su equivalente de Kirgiz. Esta palabra tiene varios significados. Significa la conciencia de las tribus, pueblo invencible, la gente que vive en los cerros. Existen varias interpretaciones, pero todo conviene. Así fue mi nuevo viaje con un pueblo invencible que vive en los cerros altos. Espero que Kirguistán siga avanzando. Su parque de TI se vuelva la nueva valle de silicio y en Isikul quede solamente los petroglifos reales. Y ustedes suban este video a Reddit o envíen el enlace a WhatsApp de sus amigos.